Bueno, bien, estamos acá con Diego. Diego, ¿cómo va? Hola. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Bien, Diego es el hijo de Tío Baram, un personaje muy importante para la narrativa que nosotros estamos contando. Así que bueno, para comenzar y ir entrando en calor, te pregunto, para los que no saben, ¿quién es Tío Baram? Bueno, un placer recibirlos acá en casa. Tío Baram es mi papá, primero, y segundo, para los que no lo conocen, un inmigrante loco, apasionado del fútbol, que tuvo un sueño de fundar un club donde poder jugar también con sus amigos, desarrollar la actividad y a través del club poder difundir la diferencia que era entre ser armenio y las otras colectividades que vinieron a la Argentina, porque en esa época a todos los inmigrantes que venían de Europa se los llamaba como turcos, a todos los identificaban como turcos. Entonces una forma de poder diferenciar lo que era un armenio respecto a otras colectividades fue el club. Bien, ahí vos abriste dos caminos. Por un lado lo deportivo, el fútbol, por otro lado lo cultural. Vamos a empezar por lo deportivo. ¿Cuál fue la influencia de Tío Baram en lo que sería el inicio de Armenio y su continuidad? Y él estuvo desde la fundación, desde los primeros momentos. En realidad cuando él vino se instaló en zona norte de la provincia de Buenos Aires y hay una parte importante de la colectividad armenia, hinchas de Platense, que bueno, justo este año se dio la casualidad que salió campeón, pero él me hablaba de un partido famoso, una definición con Estudiantes de La Plata, un partido que si no mal no me acuerdo ganaba 3-0 Platense en el primer tiempo y en el segundo tiempo Estudiantes se lo da vuelta 4-3, según mi papá lo entregó el partido Platense, ese día se enojó, rompió el carnet y listo, dejó de ver a Platense y medio con esa furia y con ganas de decir, bueno, voy a hacer un club propio del cual yo ser hincha, en el cual yo jugar, en el cual yo participar y competir y le voy a ganar a todos. Y digamos, creo que ese fue el motor inicial como para meterse de lleno a crear el club y a la parte dirigencial. Y siempre estuve involucrado en la comisión directiva, ya siendo presidente, vice, cumplió un montón de funciones, pero bueno, era como un hijo más para él, el club. En esa creación del club en la que intervino, ¿fue él solo o estuvo acompañado por otras personas? Sí, habían varios empresarios de la colectividad y se hizo todo a pulmón. En esa época, en general, bueno, era gente que tenía sus empresas y económicamente les iba bien y ellos le dedicaban muchas horas al club, tanto en horas de trabajo y tanto en aporte económico, porque se sostenía con el aporte de los miembros de la comisión directiva. Si bien cada tanto hacían alguna fiesta, alguna cena, alguna rifa para recaudar algo de dinero, pero la principal fuente de ingreso eran los aportes de los propios miembros de la comisión. Bien, y centrándonos ya en Armenio, una vez fundado y con varios años, afiliado a AFA, no podemos no mencionar la etapa de Primera División a final de la década del 80, siendo fundador, hincha y con un sentido de pertenencia tan importante. ¿Cómo vivieron tanto vos como tu viejo esa parte de la historia de Deportivo Armenio? Y fue un sueño para nosotros, la verdad que uno siempre imagina llegar a lo más alto, competir contra los mejores, pero para Armenio parecía una utopía en ese momento, tanto por el hecho de bueno, ser un club tan chico, de representante de una colectividad, tener muy poca hinchada, porque fuera de la colectividad prácticamente no lo seguía nadie, salvo algún familiar de algún jugador que estuviera jugando en el momento, algún vecino o algo por el estilo. No tenía tampoco una cancha como para tener identificación en un barrio como quizás hoy en día sí. Ya hay gente de Ingeniero Mazo y de Escobar que se acerca, que los hijos juegan y bueno, entonces eso fue sumando mucho más hinchada y seguidores al club. Entonces fue una locura, fue como vivir un sueño, nos pellizcábamos y decíamos, bueno, esto es real, será real, no será real. Y hay una anécdota respecto de eso, del día de la definición del Nacional B,
Armenio jugaba de local contra Banfield en la cancha platense, y mi papá estaba en Europa por temas laborales, y en esa época, bueno, obviamente las conexiones no eran las de ahora, ¿no? La llamó a mi mamá por teléfono y le dijo que le ponga el tubo al lado de la radio y escuchó los últimos 20 minutos del partido. De esa forma, sí, sí. ¿Por qué se da que se llega a ese punto de éxito tan grande para un club chico, jugar en primera y después la caída? ¿Qué se debió a que se despegaron del club un poco a la gente que estaba encima? ¿A qué se le puede atribuir esa...? Y fue un poquito mala suerte. Como todos los clubes, viste, cuando suben a primera, entre que te adaptás, no tenía recursos económicos como para traer alguna figura para reforzar el plantel, se mantuvo la misma base prácticamente de los jugadores que ascendieron. El primer año hizo un bastante buen papel y el segundo año descendió por un punto. Y tuvo la mala suerte que en la última fecha justo le tocó jugar contra Independiente, que ganando salía campeón. Empatando creo que salía campeón también. Y Armenio empezó ganando el partido, y después, bueno, lo perdió y digamos por ese partido descendió, estuvo muy muy cerquita. Yo creo que si se mantenía el segundo año ya quizás se acomodaban mejor y por ahí podía haber una perspectiva de un poquito más a largo plazo, pero era otro presupuesto, quizás los aportes, bueno, que hacían los miembros de la comisión no eran suficientes como para sostener un plantel de primera, y quizás en una división inferior sí era más sencillo, y digamos como que por ahí faltó apoyo, sponsoreo, que hoy hay un montón, ingresos por televisión que en esa época no eran los de ahora, nada que ver, o sea, incluso las recaudaciones se repartían en dos, todavía como había público visitante, un porcentaje se llevaba a la AFA, creo que un porcentaje el visitante, era una cosa por el estilo. Entonces era muy difícil el tema económico. Yo creo que principalmente el no poder sostenerse, si tengo que puntualizar en algo, creo que sería el tema económico. Y mencionaste a la pasada la AFA. Una curiosidad que me despierta es si tu viejo te contaba, al ser dirigente de un club, si sabía de manejo, si estaba metido más en la AFA, menos en la AFA, vos te llegaste a enterar de algo, no obviamente comprometedor, pero alguna anécdota, algo de Don Julio, de esa época. Mi papá tenía buena relación con Julio Rondona y con Eduardo De Luca, que después fue secretario de Conmebol también, De Luca, porque Armenio jugaba de local mucho tiempo en la cancha de Defensores de Belgrano y De Luca fue dirigente de Defensores de Belgrano, entonces tenían buena relación, pero él iba al AFA como muy protocolar y en general siempre había otro representante del club en AFA que iba a las reuniones y que iba a las reuniones de comisión directiva y digamos a todo lo que tuviera que ver con AFA y menino. Y un poco de la historia de él antes de la fundación del club, más sobre el tema de los inmigrantes de Armenia que vinieron para acá. ¿Qué puedes contarnos? Porque la gente mucho eso no lo sabe, es más historia, ¿no? Sí, y bueno, mi papá nació en Turquía, o sea, porque después del genocidio muchos territorios que pertenecían a Armenia quedaron dentro de Turquía. Mis abuelos sí llegaron a vivir en Armenia, pero él no, él nació ya estando en Turquía y tuvo una convivencia difícil siempre de chico. Entonces por eso la mayoría de la gente que nació ahí en Turquía quiso irse del país porque no coincidían prácticamente en nada, eran, digamos, enemigos, entonces el día a día se les hacía difícil. Entonces dejaron todo atrás, se vinieron acá con una mano atrás, una adelante, sin nada, empezaron de abajo, de cero. El país los recibió muy bien, la verdad que Argentina en ese sentido fue un país que recibió con los brazos abiertos a toda la inmigración que vino escapándose de distintas guerras de Europa, como fue el caso de ellos, y con trabajo
estaban 5 hermanos en una casa, empezaron a fabricar ropa en un garage y en el mejor momento llegaron a tener hasta 200 empleados. Logró hacer una marca importante de ropa y después, bueno, por las distintas crisis económicas y frente a la importación, cuando hubo una apertura muy grande de importación, bueno, ahí le costó competir y dejó el rubro textil. ¿Y vos cómo lo recordás vos? ¿Lo recordás, aparte de como papá, te das cuenta de la figura de lo que fue él para esa gente, lo que decías recién? Sí. ¿Vos a eso lo ves más como simplemente tu viejo? Quizás lo valoro mucho más ahora, posterior a que él falleció y todo, digamos, ¿no? Uno cuando es chico y está en el día a día, no sé, lo toma algo como más natural, como algo más normal. Para mí el sábado era, bueno, ir con mi papá a la cancha, compartir con él la pasión, eso sí me inculcó la pasión por el fútbol. Y después, bueno, en general siempre íbamos a un café y venía el técnico, venía otros dirigentes del club y nos poníamos a charlar sobre lo que había pasado del partido. Era todo un plan de todo el día para nosotros. El fútbol era una excusa como para tener un plan padre-hijo. Entonces yo por ahí no tomaba dimensión de la persona que tenía al lado. Para mí, como vos decís, era mi papá, nada más. O sea, uno se da cuenta después de todo eso. La última, para ir cerrando, que te quiero preguntar es si vos a tu viejo sentís que tu viejo está conforme con el club en su momento, estaba conforme, y si lo viera hoy, en la actualidad, si decís, si él diría, me gusta, estoy conforme con esto, haría más cosas o menos, o no sé. Sí, mirá, yo sé que él estaría satisfecho de que el club siga existiendo, porque, digamos, número uno es que el club exista, de que haya gente que lo siga. Hay pocos locos todavía que, si los llegaron a conocer, que están apasionados, que ponen el hombro, que siguen adelante con el club. Entonces creo que sí, él estaría contento. Obviamente que uno siempre pretende un poco más y un poco más para no estancarse, pero yo creo que sí, que estaría conforme y estaría contento por cómo está el club hoy. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Diego, por recibirnos en el podcast. Gracias a ustedes.